Hola, en este video vamos a ver rápidamente los cambios que vienen de la factura electrónica, la nueva funcionalidad que tenemos en el módulo y algunos ejemplos conceptuales de lo que vamos a tener que enfrentar ahora con el comprobante de cancelación o con la confirmación de cancelación y lo que ya teníamos del complemento de recepción de pago, pero que tenemos nuevas funciones que van a hacer más ágil todo lo que tiene que ver con estos dos puntos, la cancelación y el complemento de recepción de pago. Entonces, tenemos nuevos controles en las pantallas de reaplicar documentos y de aplicación de pagos y notas. Son una serie de validaciones a través de adaptaciones que se hicieron a estas pantallas que nos permiten detectar cuando estamos haciendo una aplicación conceptualmente incorrecta. Y con esto de conceptualmente incorrecta nos referimos a, hay ciertas reglas que el SAT ha determinado, otras que no están planteadas como tal, como una regla, pero que la lógica nos indica que son movimientos incorrectos y que por lo mismo estamos controlando que no puedan ser realizados dentro del sistema. Ejemplos, ¿no? En los comprobantes, por ejemplo, si tenemos un anticipo, este es un comprobante de un anticipo, este anticipo en la parte de documentos relacionados no tiene nada porque es digamos que el movimiento inicial. Entonces hacemos un anticipo y después de hacer el anticipo creamos una factura y esta factura tiene que hacer relación al anticipo que se le aplica. Esta es tipo de relación 07, que es aplicación de anticipo, y va a incluir el UUID del anticipo que se le está aplicando a la factura. Al momento que esta aplicación se hace, va a crearse un CFDI adicional, que es de tipo egreso, también asociando o soportando esta aplicación, pero haciendo referencia a la factura a la que fue aplicado el anticipo en la parte de relación de documentos. Esta es la aplicación del anticipo, perdón. Este es el anticipo y acá tenemos la factura a la que fue aplicado, ¿no? Entonces todos estos documentos están asociados de tal forma que si yo quisiera cancelar la factura, pues es una factura que ya está asociada o está siendo eh, referenciada en el documento de aplicación del anticipo, que era el que teníamos acá. Se fijan, este UID de aquí abajo, de la factura, termina con AB3A6. Si vamos al comprobante de egreso de aplicación de la factura, tenemos este mismo UID, que es el que indica esta relación. Entonces, si nosotros cancelamos la factura, forzosamente creo yo que tendríamos que cancelar la aplicación del anticipo, porque no puede ser que el anticipo entonces quede aplicado a una factura que ya tiene un estatus cancelada. Este es el tipo de incongruencias que estamos controlando, ¿no? El no permitir que se apliquen, por ejemplo, pagos a un documento fiscal que no haya sido timbrado previamente. ¿Por qué? Pues porque el pago tiene en su detalle la información del UID que se está pagando, de la factura que se está pagando. Entonces, si la factura no está timbrada al momento de procesar el pago, pues no podríamos nosotros incluir este dato en el complemento de recepción de pagos. Por lo tanto, no puedo aplicar un pago fiscal a una factura que sea no fiscal. Este es el tipo de validaciones que estamos nosotros incluyendo en la pantalla de reaplicar documentos, que es la pantalla del módulo de cuentas por cobrar y que nos permite normalmente tres acciones. Revertir aplicaciones, que quiere decir que vamos a desaplicar el pago, la nota de crédito o el anticipo, lo vamos a quitar de las facturas a las que los aplicamos. Es decir, tuvimos un error, no estaba pagando la factura que dijimos, paga otra factura. Y en este caso, la validación depende del tipo de documento, ¿no? Reaplicar a nuevo cliente también incluye distintas validaciones y cancelar también tiene sus validaciones específicas dependiendo del tipo de documento. Entonces nos vamos a encontrar en esta pantalla con mensajes que nos van a avisar cuál es la situación de cada caso, ¿no? Ahorita vamos a poner algunos.
algunos ejemplos aquí. Estoy consultando los números de referencia que vamos a utilizar. Tenemos, por ejemplo, la nota de crédito en este cliente. Suponiendo que quisiera yo reaplicar una nota de crédito, es la CM 23238. Y aquí de inicio me dice que esto es un folio fiscal activo, es decir, es un documento fiscal. Activo se refiere a que está timbrado y su estatus es vigente dentro del SAT. Acá abajo nos muestra la factura a la que esta nota de crédito fue aplicada y que nosotros tendríamos que, en teoría, digo, si queremos reaplicarla, aquí no tendríamos ningún problema porque la nota de crédito no está relacionada en la factura. Es decir, la factura no tiene la información de la nota de crédito que le fue aplicada. La nota de crédito sí la tiene, pero en la parte de descripción, por lo tanto no es una asociación formal, es más bien indicativa, es informativa. El hecho de poner el UID en la nota de crédito después de que se aplica en la parte de la descripción es un tema informativo y por lo tanto no tenemos la dependencia de documentos, así que podemos perfectamente revertir esta aplicación. Pero hay otro caso que es el de notas de crédito por novación. Quiere decir que la nota de crédito la hicimos antes de hacer la factura a la que la vamos a aplicar. Y en este caso, la factura, cuando se timbra, hace relación a la nota de crédito en cuestión y esta relación se le llama novación, es decir, que la factura queda como si fuera una nota de débito hacia la nota de crédito que teníamos. Ese es el caso de esta nota de crédito que voy a poner acá. Y aquí sí vamos a tener un aviso donde nos dice la nota de crédito fue relacionada en el documento IN003 que se encuentra activo o con cancelación pendiente de aprobar. Requiere ser cancelado en hoja de trabajo para revertir la aplicación de la nota, es decir, para no dejar esta incongruencia. ¿Por qué? Porque nosotros, si reaplicamos la nota de crédito, si revertimos esta aplicación, le estamos diciendo, por lo menos a Dynamics, que esta nota de crédito ya no fue aplicada a la factura que tenemos abajo. Entonces, si la consultamos, la factura, por aquí la tengo, esta es la número 3, está diciendo que tiene un tipo de relación 02, que es la de novación, perdón, es la de nota de débito, y que tiene relación con la nota de crédito que le estamos diciendo. Entonces, estamos buscando mantener una congruencia entre los movimientos que se registran en Dynamics y lo que estamos reportando al SAT, ¿no? Esto es muy importante y es bastante complicado de controlar sin estas herramientas, porque manualmente estar detectando si la nota de crédito se aplicó o no, de qué forma, si fue novación o no fue novación, o si fue un anticipo y me generó el primer caso que vimos, un CFDI de egreso después de la aplicación del anticipo, pues todos estos casos nos van a complicar muchísimo el saber qué podemos o no reaplicar, qué podemos o no cancelar, que no tenga o que sus documentos dependientes ya hayan sido también cancelados. Por ejemplo, si yo quisiera reaplicar, como veíamos esta nota de crédito, pues lo que tendría que hacer, tal como me dice el mensaje, es primero cancelar la factura a la que le estamos aplicando la nota de crédito, para que entonces pueda yo venir a esta pantalla, reaplicar la nota y después aplicarla a una tercera factura en teoría, donde aparecerá asociado el UID de la nota de crédito que se le está aplicando. Entonces, otras validaciones que vamos a ver aquí, por supuesto, aplicación o reversión de aplicaciones de anticipos, también es el caso, donde nos va a decir que el anticipo tiene asociados movimientos fiscales, ¿no? Perdón, el número del anticipo, lo vamos a buscar aquí, debe ser este. Entonces, el anticipo es un folio fiscal, como en el caso de los anticipos le asignamos una numeración independiente a la de Dynamics, nos está diciendo el número que fue asignado fiscal, está activo y hace las validaciones correspondientes contra
la factura a la que se está aplicando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer la reaplicación, pues vamos a tener también mensajes que nos dicen, bueno, no es posible revertir la aplicación del anticipo debido a que la referencia a la que se aplicó es un CFDI activo o con cancelación pendiente de aprobar, cancele el CFDI número 13, que es el que vemos acá abajo. Entonces, primero tendríamos que ir a cancelar este CFDI en la hoja de trabajo. La hoja de trabajo también tiene funcionalidad y validaciones nuevas. En este caso, con este tipo de facturas a las que se les aplicó un anticipo, vamos a tener automáticamente la cancelación del CFDI de egreso que se generó por la aplicación del anticipo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos cancelar la factura número 13, esta factura número 13 está ya siendo referenciada, este UID que vimos hace un rato, el que termina con AB3A6, está siendo referenciada en el comprobante de egreso de la aplicación del anticipo. Por lo tanto, si cancelo la factura, estoy automáticamente diciendo que quiero cancelar también la aplicación del anticipo. Y una vez hecho esto, podría yo, en la parte de reaplicar documentos, cambiar la aplicación del anticipo a otra factura. El anticipo se mantiene activo porque el anticipo como tal no hace referencia a ningún documento. El anticipo no lleva indicado el UID de los documentos a los que aplica porque se hace antes de haber creado las facturas. Entonces, hay muchos casos bastante complicados, algunos de ellos creo que sí será muy importante considerar una capacitación enfocada nada más a analizar estos casos y el procedimiento interno que vamos a tener para ir manejando cada uno de ellos de la forma más controlada posible. Entonces, en la pantalla de replicar documentos, una serie de validaciones que les tendremos una lista preparada con todos los errores que podrían estar obteniendo de aquí. Es por esto que también se cambió la pantalla y se usan botones en lugar de las opciones que se mostraron en la pantalla original, porque estos nos permiten aplicar las validaciones de la forma en la que necesitamos hacerlo. Entonces, es una forma de obligar a que podamos hacer todas las validaciones antes de que se ejecute el proceso de reversión, cancelación o reaplicación de cualquier movimiento de Dynamics. De nuevo, con la idea de que todo lo que hagamos en Dynamics sea consistente contra lo que ya reportamos al SAT. Si se fijan, el botón de iniciar proceso va a estar deshabilitado para todos aquellos movimientos que yo no pueda realizar. Si el movimiento sí es factible, como el primero que vimos de la nota de crédito 238, vamos a buscarla, CM238, por aquí está. Entonces, en este caso, si yo quiero revertir esta aplicación, el botón sí debería de habilitármelo, a menos de que hubiera algún impedimento para ello, que no lo hay. Entonces, le di al botón de revertir aplicación y ya me habilitó el botón de iniciar proceso. Otro punto muy importante de esta pantalla es la parte de los pagos. Los pagos, por definición, no podrían reaplicarse sin cancelarse. Es decir, si es un pago fiscal, forzosamente lo tenemos que cancelar. No existe el caso que tengamos una reaplicación de un pago sin que lo cancelemos, y por lo mismo tampoco podría haber el caso de una reaplicación parcial de un pago. Si tenemos un pago que afectó a 5 facturas y nosotros queremos reaplicarlo y decirle, no, ya no pagaste esta, sino alguna otra factura, pues no podemos no hacer la reaplicación de todos. ¿Por qué? Porque el pago tiene indicado todos los documentos que está pagando en el complemento de recepción de pagos. Entonces, si nosotros modificamos la aplicación y decimos no fue esta la factura que se pagó, sino fue otra, pues este complemento de recepción de pagos no tiene ningún sentido que siga vigente. Por lo mismo, tendríamos que hacer su cancelación y automáticamente se va a reprocesar el complemento cuando hagamos la nueva aplicación. Después de utilizar esta pantalla de aplicar documentos, se va a eliminar la aplicación que teníamos, el saldo va a regresar a mi pago original y en la pantalla ya normal de aplicar documentos vamos a poderlo aplicar a una nueva factura. Al hacerlo, automáticamente lo va a detectar el proceso automático y va a volver a generarnos
el complemento de recepción de pago, indicando en los documentos relacionados que sustituye al original. Tenemos entre lo que hemos averiguado del SAT, tenemos entendido que no es posible cancelar de forma definitiva un pago. Esto significa que una vez generado el complemento de recepción de pagos, ese complemento de recepción de pagos, el único escenario posible es que se cancele y se sustituya por otro, pero nunca puede desaparecer. Es decir, no podemos nada más hacer la cancelación y no crear un complemento de recepción de pagos posterior. Esto me imagino que partiendo del principio de que si tenemos un depósito en el banco es un pago, si emitimos un complemento de recepción de pagos ya no podemos echarnos para atrás en esa información que estamos reportando al SAT. No sé, obviamente habrá excepciones en esto que no sé realmente cómo se van a manejar para el caso del SAT. Dentro del sistema, por supuesto que tenemos la posibilidad de resolverlo de distintas formas, pero de inicio estamos partiendo de ese principio de que un pago siempre va a ser procesado nuevamente, así que cualquiera de estas acciones que realicemos, revertir la aplicación, reaplicar al nuevo cliente o cancelarlo como tal, va a cancelar el CFDI que teníamos automáticamente desde esta pantalla, va a hacer la cancelación y va a reaplicar todos los documentos. Es decir, no vamos a poder hacer una reaplicación parcial, vamos a tener que seleccionar todos cuando se trate de revertir aplicación, ¿no? Aquí nos está avisando, por ejemplo, que el CFDI complemento de pago será cancelado al iniciar el proceso y la reversión afectará a todos los documentos, ¿no? Desea continuar y cancelar el CFDI de pago, nos está mandando el aviso de que este CFDI va a ser en efecto cancelado al momento de iniciar el proceso. Y si se fijan, marcó automáticamente el documento de la parte de abajo. Si fueran más documentos los pagados, todos hubieran quedado seleccionados para que al momento de iniciar el proceso nos hiciera la reversión de todos ellos. Automáticamente, como les digo, vamos a tener la cancelación del pago y va a quedar disponible para procesarse nuevamente cuando lo volvamos a aplicar a las facturas nuevas. Entonces, este es un cambio importante en la pantalla de reaplicar documentos y que solo aplica a los pagos. El caso de la nota de crédito no necesariamente implica la cancelación de la misma y el caso de los anticipos tampoco. Si vamos a revertir la aplicación, no estamos cancelando como tal el anticipo original. Entonces, bueno, estos son solo algunos de los posibles casos que vamos a encontrarnos, pero la idea es que en esta pantalla tengamos claro que vamos a estar recibiendo mensajes, avisos que nos permiten identificar cuál es el caso que estamos en ese momento manejando. Habrá que ser muy cuidadosos con el uso de esta pantalla porque no solamente estamos afectando ya a Dynamics, sino estamos rompiendo, digamos, la integridad que podría haber contra el SAT y estas funciones están hechas precisamente para ayudar a mantener esta integridad. Entonces no vamos a ejecutar el proceso, cierro la pantalla, nos vamos a la pantalla de aplicación de pagos, donde vamos a tener también una serie de validaciones, las típicas, ¿no? de si tenemos algún pago con saldo, vamos a ver si tenemos alguno de estos, por ejemplo. Si es un pago fiscal, como es el caso de estos, pues en teoría ya no podría darse el caso de que tuviera saldo. O sea, aquí en principio estaríamos viendo una incongruencia, porque si es un saldo, si es un pago fiscal, es decir, que su número de referencia es un número de referencia que nosotros definimos como fiscal, y ya está timbrado, pues es imposible que tenga un saldo pendiente, a menos de que lo hubiéramos procesado de esa forma desde un inicio. Pero aquí vamos a tener validaciones también que nos van a permitir darnos cuenta, por ejemplo, si estamos queriendo aplicar el pago a una factura que es no fiscal o que es versión 3.2, o bien que su método de pago no corresponde con el que debería de ser para aplicarle un pago. Es decir, para aplicar un pago necesitemos forzosamente que el método de pago sea PPD. Si es PUE, no puedo aplicarle un pago fiscal porque lo que le dije al sistema es que esa factura fue pagada desde el momento de su emisión, por lo tanto no genera
un complemento de recepción de pagos. Entonces, si aquí yo trato de aplicar este pago, parte de este pago, 500 pesos a esta factura, 5,000 me pasé, vamos a poner 500, y tal vez a esta otra le trato de aplicar 200 más. Es que me pasé del saldo, el saldo del documento son solo 116, vamos a aplicarle los 116 que le quedan. Guardo cambios y después de guardar cambios, esto también es una cuestión relacionada un poquito con el aspecto técnico de las adaptaciones dentro de Dynamics SL, lo que podemos y no podemos hacer, y el hacer la validación a nivel de cada documento al momento de la captura tiene una complicación bastante más alta que el hacerlo en la parte de manejo de lote, que es donde decidimos ponerlo. Entonces, al modificar el manejo de lotes cuando estamos validando realmente las aplicaciones que estamos planteando, porque ya tenemos guardados los datos, ya sabemos exactamente qué es lo que estamos pretendiendo pagar. Entonces aquí nos está mandando el aviso, no puede ser aplicado un pago timbrado a un CFDI versión 3.3 que aún no ha sido timbrado. O sea, independientemente del pago timbrado no podría ser aplicado, pero si fuera el caso no podríamos hacerlo porque la factura ya fue timbrada. Perdón, la factura no ha sido timbrada. Entonces me dice, el H9, aunque sea un folio fiscal, no ha sido timbrado. Entonces yo no le puedo aplicar el pago porque en el pago, como vimos, tengo que indicarle el UID de la factura que estoy pagando. Tiene que estar primero timbrada. Entonces esto me va a controlar que no haga aplicaciones antes de tiempo. Por otro lado, si le digo que continúe verificando, porque tengo más de un documento aquí pendiente o con la idea de aplicarlo, le digo que siga verificando, y detecta este otro caso que les comentaba, donde me dice, bueno, el pago no lo puedo aplicar a una factura con método de pago PPD, porque ya está timbrado, ¿no? Si no estuviera timbrado, sí podría, porque justo es el método de pago PPD el que me permite hacer aplicaciones a facturas que ya sean o que ya hayan sido timbradas. Todo este tipo de validaciones los vamos a tener en la pantalla, lo que nos va a permitir detectar cuando estamos haciendo algo que bajo los lineamientos del SAT sería incorrecto realizarlo. Todo esto es configurable también. Nosotros podemos en un momento dado habilitar o sí permitir este tipo de aplicaciones porque, no sé, algún momento se puede dar el caso como este que tenemos ahorita, que es una inconsistencia, que dices, bueno, sí, ya el pago está timbrado, no quiero cancelarlo, pero le quedó un saldo activo porque necesitaba que se procesara y solo tenía identificadas 2 o 3 facturas, ya se decidirá qué hacer con él. Se supone que no es un caso que debiéramos tener, es decir, no podemos tener pagos no aplicados, o sea, o aplicados parcialmente cuando estos pagos van a generar un complemento de recepción de pagos. Esa es la regla y tenemos que definir o redefinir nuestros procedimientos internos para asegurar que tengamos la menor cantidad de casos posibles que vayan fuera del planteamiento funcional que el SAT está indicando. Va a ser muy laborioso hacer cualquier corrección teniendo un documento fiscal que haya sido ya reportado al SAT previamente. Entonces, sí es muy importante que más que antes seamos cuidadosos con la forma en que aplicamos eh, y que estemos cuidando también la forma en la que procesamos. Esto tiene que ver también, la parte de la aplicación de pagos, sobre todo, con la forma en la que configuramos el módulo de factura electrónica. Recuerden que aquí tenemos la opción, desde las versiones anteriores, desde que salimos con la versión 3.3, tenemos esta opción de configuración de CFDI, que es más bien enfocada a la configuración de pagos, solo que ahora tenemos más opciones de configuración y una de las que tenemos es que genere el CFDI de pagos solo de meses anteriores y esa es la recomendación más conveniente, creo yo, para todos los clientes porque eh, nos va a permitir que durante todo el mes, imagínense que generamos pagos en el mes de marzo, tenemos en teoría hasta el día 10 del mes siguiente para emitir los complementos de recepción de pago. Entonces, el planteamiento de que genere solo los meses anteriores significa que tenemos todo el mes de marzo
para reaplicar los documentos según sea necesario. Nos equivocamos del cliente, lo podemos mandar al otro cliente. Está mal aplicado, no es a las facturas que debe ser, lo cambiamos de facturas, no hay ningún problema porque no ha sido timbrado. Y en los primeros 10 días del mes siguiente, en abril, procesamos entonces ya todo lo de marzo, que para esas fechas ya debería de estar bastante depurado y de esta forma vamos a poder disminuir el número de errores que pudiéramos tener en aplicaciones y evitar todo lo que implica, ¿no? La cancelación del comprobante, la emisión de uno nuevo que sustituya al anterior, y bueno, todos los demás requerimientos del SAT. Algo importante también hacer notar, y voy a aprovechar que estamos hablando de este tema de los pagos, es que la fecha del pago se va a conservar en todos los comprobantes posteriores que yo genere. El ejemplo que les decía, hice un pago en el mes de marzo. Luego resulta que sí generé mi complemento de recepción de pago durante el mismo mes porque el cliente me lo pidió y en el mes de abril detectamos que el pago estaba mal aplicado, pero lo detectamos tal vez a finales del mes, el 20 de abril. El pago fue emitido en marzo, en teoría tenía yo hasta el 10 de abril para emitir el complemento y así se cumplió. Y luego viene el siguiente complemento que tengo que emitir, el nuevo complemento donde ya está la aplicación correcta y ese complemento pues se tiene que timbrar con fecha de abril porque yo no puedo timbrar con más de 72 horas de diferencia de la fecha actual. Entonces, la fecha que vamos a ver en el encabezado del complemento, del comprobante del CFDI, esta fecha de aquí, siempre va a ser la fecha del día de procesamiento del complemento de pago. La fecha que vemos en la parte de abajo, en la sección específicamente del pago, sí es la fecha original. Aquí nos fuimos a un ejemplo extremo para demostrar que no estaba siendo validada esta fecha por parte del PAC. Y es entendible que no la validen, porque si este comprobante fuera la sustitución de uno anterior, pues esta fecha sigue siendo la fecha en que me depositaron. Nada más que ya pasaron tal vez 3 meses y después de esos 3 meses sigue siendo válido que yo haga una cancelación de mi complemento original y que haga una reaplicación a las facturas correctas. Sigue siendo una operación factible de realizar. Así que mi fecha de pago se mantiene como la original. No se valida que que esté dentro de los 10 días del mes siguiente, aunque en teoría esa es la regla. No hay una validación por parte del SAT ni del PAC para que esto se cumpla. Por lo tanto, nosotros tampoco la estamos incluyendo. Así que simplemente si ustedes consideran que deba respetarse al 100% ese plazo que el SAT está dando, pues ser cuidadosos en emitir todos los complementos, complementos de pago antes de esta fecha del día 10. Y para que esto ocurra tenemos que tener todos los pagos 100% aplicados antes de este día, por lo menos los del mes anterior, si no, no va a ser posible generar el complemento correspondiente. Entonces, bueno, esta es parte también de los retos que vamos a enfrentar, pero que estamos buscando facilitar con todo este proceso automatizado de cancelación automática del pago y preparación para su emisión posterior ya con la información nueva. Entonces, el SAT dice que no vamos a poder cancelar en forma definitiva nunca un pago. Si nosotros cancelamos a fuerza tendrá que haber un siguiente CFDI que sea la sustitución de y así lo estamos manejando también. De forma automática, sin necesidad de que hagan nada especial para que este proceso ocurra. Al momento de cancelar un pago va a quedar definido como que debe ser generado nuevamente. Hay un caso por ahí que también parece que está planteado por el SAT, pero no hemos encontrado como un documento oficial que lo describa, pero al parecer ese es el esquema funcional que el SAT está dando, un escenario donde dice, bueno, si es una cancelación definitiva, debes crear otro CFDI de todas formas, pero con valor de $1. Y este caso, en teoría, aplica solo cuando la factura a la que estábamos aplicando el pago ya había sido pagada. Es decir, por error nosotros creímos que pagaba X factura y esa factura ya estaba pagada en realidad y entonces tenemos que cancelar el CFDI de complemento de pago que habíamos hecho por el pago duplicado y crear uno más con valor de $1 para que quede el registro
o el seguimiento de que no fue cancelado en forma definitiva. Esto nunca va a pasar en Dynamics porque no podemos aplicar dos pagos a una misma factura. Entonces, en teoría no tendríamos por qué tener ese escenario y tampoco lo estamos considerando dentro de la solución el crear un complemento con valor de $1. Son de los muchos casos que en estos siguientes meses imaginamos que se irán definiendo con mayor claridad, pero de inicio pues vamos a tener nosotros que definir internamente cuál es la regla que queremos aplicar para toda esta parte eh, de la configuración, de qué tan rígida queremos hacerla, si queremos que se apliquen los documentos no fiscales, por ejemplo, solo a documentos no fiscales o cancelados, o si queremos permitir otro tipo de aplicaciones. Aquí tenemos la forma de configurar la solución para que se comporte de la manera que a nosotros nos resulte más conveniente. La parte que tiene que ver con cancelaciones también es un cambio importante que tenemos aquí y que en la hoja de trabajo está siendo ya considerada. La hoja de trabajo es la herramienta que normalmente usábamos para cancelación de comprobantes y que ahora nos va a permitir también hacer esa cancelación con un estatus de pendiente de aprobación y estar verificando automáticamente cuando el SAT ya tenga nuestro comprobante con un estatus de cancelado definitivo. El caso que veíamos hace rato, si yo quiero cancelar la factura que tiene aplicados anticipos y que por lo tanto tengo que cancelar de forma automática las aplicaciones de los anticipos, pues esas aplicaciones yo no las puedo cancelar sino hasta que la factura está realmente cancelada. Es decir, si yo pretendo cancelar esta factura tiene aplicado un anticipo de egreso tiene aplicado el anticipo y se generó un comprobante de egreso por la aplicación del anticipo que también debe ser cancelado. Yo no voy a tener que cancelarlo manualmente, es decir, con solo cancelar esta factura automáticamente se va a cancelar también el anticipo de egreso, pero se va a cancelar hasta que la cancelación de esta sea aprobada. ¿Y cómo vamos a saberlo? El proceso automático ahora va a ser la revisión de el estatus de aquello que solicitamos cancelar con esta opción que tenemos aquí, que aparece marcada por default, que dice verificar estatus de solicitudes de cancelación. Si nosotros lo tenemos activo, al momento que activamos el proceso automático para que empiece a buscar facturas pendientes de procesar, en ese momento va a detectar y va a consultar el estatus ante el SAT de aquellas solicitudes de cancelación y en caso de que ya estén definitivas como canceladas, va a realizar de forma automática también la cancelación de los documentos asociados. Esto solamente para el caso de las facturas y el complemento, el CFDI de egreso por la aplicación del anticipo. Es el único caso donde automáticamente vamos a estar cancelando los documentos asociados. Si el sistema detecta que la cancelación fue rechazada, el estatus de la factura va a volver a ser activo y va a quedar como cualquier otro documento, como antes de la solicitud de cancelación. No vamos a tener ningún cambio hasta que sea aprobado. Pero es el proceso automático el que va a estar verificando el estatus de las cancelaciones. Bien, esto es, entre otras cosas, lo que tenemos de funcionalidad nueva para la factura electrónica, para la parte específica de cancelaciones y de complemento de recepción de pagos. Gracias.